¿Qué es la pintura? Por lo general, la pregunta que uno se hace es ¿qué es el arte? Y de hecho esta pregunta es difícil de responder y que hay tantas definiciones como personas tratando de responder a esta pregunta. Aunque en realidad no debería ser complicado decir qué es el arte, así como no es difícil decir o responder qué son las matemáticas. Según el diccionario de Cambridge, las matemáticas son el estudio de los números, las formas y el espacio utilizando la razón y por lo general un sistema especial de símbolos y reglas para organizarlos. Pero sobre qué es el arte hablaré otro día. Empecemos entonces tratando de responder una pregunta más simple. ¿Qué es una pintura? Los seres humanos empezamos a usar el color para expresar ideas desde hace aproximadamente 40.000 años, pues hasta esa fecha existen restos en los que se puede corroborar que hubo el uso de la forma y el color para expresar ideas. Pero la pintura como forma de arte surgió muchísimo más tarde. No voy a hablar aquí de la historia de la pintura, ya que de hacerlo podría llevarnos a enumerar los distintos periodos en los que se fue desarrollando esta forma expresiva. Esto se ve siempre en los textos de historia del arte, en los que se suele separar entre pintura, escultura, arquitectura, etc., y en donde se suele presentar cronológicamente las diferentes etapas del arte y de la pintura en particular. Lo que me interesa aquí no es la historia de la pintura, lo que me interesa es tratar de responder ¿qué es una pintura? ¿Qué caracteriza a una pintura? ¿Cómo se diferencia del dibujo u otras formas expresivas? Inicialmente podríamos decir que la pintura es un medio a través del cual el ser humano puede expresar emociones e ideas desde un punto de vista estético. Esta primera definición no sería correcta, ya que los elefantes o los chimpancés también pueden pintar si se les da un pincel y un tarro de pintura. Y algo similar lo podemos ver en ciertas especies de aves, las cuales usan el color y la forma durante los rituales de cortejo. Por ejemplo, los pergoleros se caracterizan por construir bellas y coloridas estructuras con el fin de atraer a las hembras. Al parecer el sentido estético de estas aves está muy desarrollado, y no son las únicas. Podríamos también decir que la pintura es todo aquello que se expresa a través del color en una superficie plana. Así, por ejemplo, un muro pintado de rojo sería una pintura. De hecho, a quien pinta un muro de color rojo en un edificio se le llama pintor, no se le llama arquitecto o matemático. Entonces, lo que hace un pintor en principio sería usar el color y plasmarlo en una superficie. Sin embargo, al pintor de edificios o casas no se lo considera un artista y no se considera que el muro de una casa es una pintura o una obra de arte. Al contrario, a la pared o muro de un edificio se los ve simplemente como lo que son, paredes o muros. Por alguna razón, al pintor de paredes no se lo considera artista, a pesar de que conoce la técnica, conoce el color, conoce el uso de la brocha o el rodillo y realiza un trabajo que, dependiendo de la complejidad de la arquitectura, puede ser más o menos complejo. Entonces lo que vemos aquí es que un pintor es en principio todo aquel que pinta en una superficie generalmente plana, haciendo uso del color. No se necesitaría, por ejemplo, saber dibujar para ser un pintor. El muro de un edificio es una estructura plana en la que no se necesita hacer ningún boceto y en el cual simplemente se pasa el rodillo y la brocha con el debido cuidado para lograr uniformidad y belleza. Recordemos que hubo una etapa de la pintura como forma de arte en la que en los museos y galerías se empezaron a exponer obras que eran completamente planas y en las que no había dibujo. Eran simples planos de color, tal como lo sería la pared de una casa o de un edificio. Por lo tanto, en ambos casos tendríamos arte, tendríamos pintura y el hacedor de tales obras sería un pintor y, ¿por qué no?, un artista. Pero definitivamente al pintor de paredes o muros no se lo considera un artista, nos guste o no. No se lo considera de esta manera y se lo ha desplazado a un tercero, cuarto o quinto lugar, como si su trabajo fuera no el del artista, sino el de un mero obrero sin talento y limitado en su conocimiento. Esto ocurre porque en torno a la pintura como forma de arte existe toda una estructura conceptual que la fundamenta y le da forma. En cambio, en torno al trabajo del pintor de paredes no existe ninguna estructura conceptual, museológica, crítica, curatorial, y es por ello que un muro pintado no es más que un muro pintado, aunque haya sido realizado por un pintor y, ¿por qué no?, un artista. Entonces lo que podemos ver es que la pintura como forma de arte se diferencia de otras formas de pintura. Una cosa es la pintura de paredes y otra es la pintura formal, cuyo fin es estético y que implica el conocimiento del uso del color. En teoría, a un nivel más profundo y avanzado que la del simple pintor de paredes. Pero recordemos que, como lo decía antes, hubo una época en la historia del arte en que lienzos con un solo tono y sin ningún otro tipo de aplicación fueron y son hasta hoy considerados obras de arte, lo cual pone en duda el valor estético de la obra de un pintor de paredes. ¿Es acaso él un creador del cual no vemos su verdadera creatividad y conocimiento? Claro, es verdad que pintar un paisaje al óleo como lo hacía John Constable, por ejemplo, no es como pintar un muro.
La pintura de Constable es altamente compleja y se ve claramente que en ella hay un amplio conocimiento de varios aspectos: la composición, el dibujo, el color, la luz, etc. No se podría comparar esta obra que vemos aquí con el muro de un edificio, aunque cabe recalcar que ambas obras son difíciles de hacer, llevan una gran cantidad de trabajo, dedicación y tienen ambas un fin estético. Uno de los precursores de la pintura en planos fue Kazimir Malevich con su obra titulada Cuadrado Negro del año 1913. A su propuesta el artista ruso la denominó suprematismo. Allí lo que prevalecía era el color sobre la forma. Al ceñirse a formas geométricas simples y una gama limitada de colores, Malevich podía concentrarse en la pintura en sí y no distraerse representando un paisaje o un retrato. Los artistas conceptuales también usaron los planos de color en paredes como forma de arte, y sus propuestas incluso hoy son consideradas innovadoras. Veamos por ejemplo esta obra de Joseph Kosuth del año 2017 o esta de Sol Levitt del año 1997. En un video anterior, del cual les dejo el vínculo al final para que lo miren, hablaba yo sobre qué es un cuadro. Analizaba el tema desde la perspectiva estética y psicoanalítica, y Lacan hizo un interesante comentario al respecto que vale la pena estudiar. Se entiende por lo general que una pintura es también un cuadro. Cuando alguien quiere comprar una pintura, dice también que quiere comprar un cuadro. Se da por supuesto que la pintura es un cuadro. Pero recordemos que el cuadro es la forma, el cuadro es la figura geométrica, cuadrada, rectangular o de otra forma en la cual se puede ver la pintura. En términos coloquiales se puede confundir entonces cuadro con pintura, pero en realidad no son lo mismo. Una cosa es el cuadro y otra la pintura. Una cosa es un cuadro y otra es una pintura. El cuadro se refiere a la pantalla, al plano, al espacio y tiempo en el cual la pintura puede ser vista desde y en algún lugar. El cuadro implica la perspectiva, la posición, la ubicación del objeto que es visto por el ojo humano y que contiene dentro de sí una pintura. Un cuadro puede contener un dibujo o una ilustración y no es necesariamente él mismo una pintura. En cambio, una pintura es siempre una pintura. No puede ser otra cosa, ya que dejar de serlo implicaría que deje de ser lo que es. Para que una pintura sea entonces lo que es, debe tener color. Pero aquí hay algo que decir, y es que el negro y el blanco no son en sentido estricto colores, sino la ausencia de los mismos. En física, un color es luz visible con una longitud de onda específica. El blanco y el negro no son colores porque no tienen longitudes de onda específicas. El cuadro negro de Malevich no sería en este caso una pintura, ya que el blanco y el negro no son colores. Pero ¿puede una pintura no contener color? El blanco puro y el negro puro en realidad no existen en la paleta de los pintores, por lo cual sí se podría considerar que son colores, aunque en realidad no lo sean. Y es por ello que el cuadrado negro de Malevich sí es una pintura. Una pintura podría compararse con una figura topológica en la cual es difícil definir los límites, los bordes y los horizontes. Esto se lo puede notar de manera más clara en las obras abstractas, en aquellas pinturas en las que no se distinguen figuras humanas o paisajes. En este tipo de obras los límites se pierden y lo que prima es el caos. El pintor en este tipo de obra logra construir un universo que se explica por sí mismo y que no necesariamente necesita ser explicado. Pero en el caso de las pinturas de paisaje o retrato, la topología también está presente. Es menos plausible ya que la figura nos esconde lo distorsionado o lo que no tiene límites, pero la topología está allí y por lo tanto el borde y los límites, cuyo aspecto es topológico, también. El cuadro en el que la pintura se enmarca es el límite, pero se trata de un límite que no contiene algo limitado. La pintura como tal, sea una obra abstracta o figurativa, no tiene límites porque no depende del cuadro, no es el cuadro. La pintura sobrepasa al cuadro y este último es únicamente el lugar en el que la pintura puede ser vista, notada o descubierta. Recordemos que un muro puede ser también una pintura y en ese caso ya no vemos allí un cuadro, sino una masa, una estructura que sobrepasa al cuadro. En un próximo video hablaré sobre el mural y su estructura, ya que es un concepto que se deriva de lo dicho aquí. Finalmente, ¿cuál sería la diferencia entre la pintura y el dibujo? La ausencia de color. Un dibujo puede contener color y confundirse con una pintura, y esto ocurre porque en esencia el dibujo es una parte de la pintura. Es algo así como su estructura interna no siempre visible. El dibujo es la estructura, la pintura es lo estructurado. La pintura es lo que contiene todo lo demás: el dibujo, el color, la luz, el contraste, la simetría o la disimetría, las equivalencias, etc. Dibujo y pintor están unidos incluso al tratarse de obras abstractas en las cuales el pintor no ha dibujado con anterioridad un boceto. El dibujo no está relacionado con el negro del lápiz o el carboncillo sobre el papel o la tela. El dibujo es otra cosa, es la línea, la continuidad que hace de una pintura lo que es.
El dibujo tiene su propia complejidad y hablaré en otro video también de este tema. Por ahora, me despido.